Cuando un exitoso pero prejuicioso hombre de negocios pierde la memoria en un accidente, conoce a una talentosa doctora que le abre los ojos a una nueva forma de ver el mundo. Pero a medida que sus recuerdos regresan, secretos impactantes de su pasado amenazan con destruir su creciente conexión. Antes de empezar con la historia, comenten abajo desde qué parte del mundo nos siguen hoy. El sol matutino se filtraba por los altos ventanales de la sede de Anderson Industries, mientras Marcus Anderson, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, sentado en su sillón de cuero, revisaba contratos. A sus 45 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar: un ático en Manhattan, una colección de coches de lujo y más riqueza de la que podría gastar en 10 vidas. «Señor Anderson, la reunión del consejo empieza en 5 minutos», le recordó su asistente a través del intercomunicador. Marcus recogió sus papeles, ajustándose la costosa corbata. La empresa acababa de adquirir otra más pequeña, añadiendo a su creciente imperio. Mientras caminaba por los pasillos, los empleados bajaban la cabeza, evitando el contacto visual. Su reputación de ser duro y discriminatorio era bien conocida, aunque cuidadosamente ocultada al público. La reunión del consejo transcurrió según lo previsto. Marcus rechazó varias iniciativas de diversidad sin siquiera revisarlas, manteniendo su postura habitual. «Contratamos por mérito», dijo con firmeza, usando su excusa estándar para mantener el statu quo. Conduciendo a casa esa tarde en su Ferrari, la mente de Marcus divagaba en la gala benéfica a la que asistiría más tarde. Su equipo de relaciones públicas había insistido en ello para mejorar su imagen. Las carreteras estaban mojadas por una lluvia anterior, y al acercarse a una curva cerrada, mientras revisaba su teléfono, su coche sufrió aquaplaning. El mundo giró a su alrededor. El metal crujió contra el metal cuando el Ferrari se estrelló contra la barandilla. Lo último que vio Marcus fue el airbag desplegándose hacia su cara. Se despertó en el Hospital General del Condado, con un fuerte dolor de cabeza. Los médicos se reunieron a su alrededor, haciéndole preguntas básicas. «¿Cómo te llamas? ¿Qué año es? ¿Quién es el presidente?». Marcus no pudo responder a ninguna de ellas. Su mente estaba en blanco, borrada por el trauma. Los médicos le diagnosticaron amnesia retrógrada, pérdida total de memoria de su vida pasada. Durante su primera semana en el hospital, Marcus notó lo diferente que el personal lo trataba en comparación con otros pacientes. Eran profesionales pero distantes, excepto una persona, la doctora Maya Thompson, una brillante neuróloga que se había unido recientemente al personal del hospital. Las exploraciones muestran un trauma significativo en el lóbulo temporal, explicó la doctora Thompson, mostrándole las imágenes. Sus recuerdos pueden regresar gradualmente, o pueden no regresar en absoluto. Necesitaremos realizar más pruebas. Marcus se sintió atraído por la cálida sonrisa y la amable manera de la doctora Thompson. Ella lo trató como a una persona, no como a un paciente más. No sabía por qué, pero algo en su presencia le transmitía paz. Lo que Marcus desconocía era que la doctora Thompson había enfrentado numerosos obstáculos en su carrera. A pesar de haberse graduado como la mejor de su clase y tener múltiples publicaciones en su haber, había sido pasada por alto repetidamente para ascensos. De hecho, una vez solicitó un puesto de investigación en Industrias Anderson, pero la rechazaron sin siquiera entrevistarla. Un día, mientras la doctora Thompson le tomaba los signos vitales, un grupo de personas elegantemente vestidas irrumpió en la habitación. Al frente estaba Richard Sterling, el antiguo amigo de Marcus y vicepresidente de la compañía. «Menos mal que está despierto», dijo Richard, con un alivio que parecía un tanto forzado. «Estamos muy preocupados. La empresa lo necesita de vuelta». Marcus se sintió incómodo con su presencia. Esas personas decían conocerlo, pero le parecían extraños. Notó cómo apenas le prestaban atención a la doctora Thompson, tratándola con un sutil desdén. «El señor Anderson necesita descansar», dijo la doctora Thompson con firmeza. «Su recuperación es nuestra prioridad ahora mismo». «Por supuesto», respondió Richard con una sonrisa tensa. «Solo necesitamos que firme algunos papeles para que la empresa funcione sin problemas». La doctora Thompson interceptó los documentos. «El señor Anderson no está en condiciones de tomar decisiones legales. Primero deben evaluarse completamente sus funciones cognitivas. Después de que se fueron,
Marcus se volvió hacia la doctora Thompson. ¿Eran realmente mis amigos? Ella hizo una pausa antes de responder. A veces, señor Anderson, perder la memoria puede ser una oportunidad para redescubrir quién es usted realmente, sin las influencias del pasado. Conforme pasaban los días, Marcus empezó a notar cosas que antes no había visto. Observó cómo se trataba de manera diferente a unos miembros del personal que a otros. Vio las sutiles maneras en que la gente interactuaba según sus orígenes. Sin sus prejuicios previos, veía el mundo con nuevos ojos. La doctora Thompson seguía visitándolo a diario, quedándose a menudo más allá de sus rondas para conversar. Compartía historias sobre su recorrido por la Facultad de Medicina, su amor por la neurociencia y sus sueños de abrir una clínica en comunidades desatendidas. ¿Por qué nadie ha financiado la idea de su clínica?, preguntó Marcus una tarde. Suena increíble. La doctora Thompson sonrió con tristeza. A veces, señor Anderson, el mundo no está preparado para el cambio, incluso cuando es necesario. Ninguno de los dos sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que Marcus alguna vez creyó, aunque él mismo no recordaba esas creencias. El hospital se convirtió en la nueva normalidad de Marcus durante las siguientes semanas. Cada día traía fragmentos de su vida anterior a través de visitas, pero nada de eso le parecía real. Su hermana Caroline lo visitaba con frecuencia, siempre vestida con ropa de diseño y con demasiado perfume. Marcus, cariño, necesitas volver a casa, insistió Caroline una mañana. Tenemos enfermeras privadas que pueden cuidarte. Este lugar no es adecuado para alguien de tu estatus. Marcus miró alrededor de la habitación del hospital. Me siento cómodo aquí. La doctora Thompson dice que mi recuperación va bien. El rostro de Caroline se tensó al mencionar a la doctora Thompson. Sobre ella, ¿no te parece extraño que pase tanto tiempo contigo? Quiero decir, seguramente hay otros médicos que podrían encargarse de tu caso. La doctora Thompson es la jefa de neurología, respondió Marcus, sintiéndose a la defensiva, aunque no entendía por qué. Es brillante en lo que hace. Ay, por favor, se burló Caroline. Todos sabemos cómo consiguió ese puesto. Esas contrataciones por diversidad siempre... Se interrumpió al notar la expresión confusa de Marcus. Más tarde ese día, Richard Sterling regresó con más papeles. El consejo está inquieto, Marcus. Necesitamos que firmes estos documentos para evitar una toma hostil. La doctora Thompson entró en medio de su conversación. Señor Sterling, ya le expliqué que el señor Anderson no está autorizado para tomar decisiones legales. Con todo respeto, doctora, dijo Richard fríamente. Esto es un asunto de negocios. Ustedes no lo entenderían. Marcus vio que la doctora Thompson mantenía una expresión profesional, pero sus ojos reflejaban dolor. Algo en el tono de Richard le molestó profundamente. Confío en el juicio de la doctora Thompson, dijo con firmeza. Por favor, váyase. Después de que Richard se fue, Marcus se volvió hacia la doctora Thompson. Lo siento por él. No entiendo por qué actúan así. No es tu culpa, dijo ella suavemente. Algunas personas se aferran a sus prejuicios con tanta fuerza que ni siquiera se dan cuenta de que los tienen. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Seguía pensando en los comentarios de Caroline y el comportamiento de Richard. Mientras zapateaba entre canales de televisión, tropezó con un reportaje sobre su accidente. El reportero estaba entrevistando a antiguos empleados de Industrias Anderson. Las prácticas de contratación de la empresa han sido cuestionadas en múltiples ocasiones, dijo un empleado anónimo. Candidatos cualificados eran a menudo rechazados por razones cuestionables. Marcus apagó la televisión, sintiéndose incómodo. A la mañana siguiente, le preguntó a la doctora Thompson sobre su pasado. No estoy seguro de querer recordar quién era, admitió. La forma en que mis supuestos amigos tratan a la gente. ¿Era yo así también? La doctora Thompson se sentó a su lado en la cama. Señor Anderson, quien usted fue no tiene que determinar quién llegará a ser. Creo que las personas pueden cambiar cuando abren su corazón a la verdad. Su conversación se vio interrumpida por la llegada de Janet, la asistente personal de Marcus, con una pila de expedientes. Señor Anderson, esto requiere su atención inmediata. Los accionistas están convocando una junta de emergencia. Mientras Janet organizaba los papeles, lanzaba miradas de desaprobación a la doctora Thompson.
Marcus notó cómo se colocaba deliberadamente entre ellos, como intentando establecer una barrera. «Le traje su té favorito», dijo Janet dulcemente a Marcus. El que siempre decía que era el único té decente, no como esa infusión corriente que sirven aquí. Marcus tomó la taza pero no bebió. Todo sobre su antigua vida le parecía de alguna manera incorrecto. La forma en que hablaba esta gente, sus actitudes, sus suposiciones, todo le incomodaba cada vez más. Más tarde esa tarde, la doctora Thompson revisaba los últimos resultados de sus análisis cuando Marcus le preguntó sobre la clínica que quería abrir. «Cuénteme más sobre sus planes», dijo. «¿Por qué nadie la ha apoyado?» La doctora Thompson dudó antes de responder. «He contactado a varios inversores, incluyendo Industrias Anderson, pero mis propuestas siempre fueron rechazadas sin explicación». Marcus sintió un extraño nudo en el estómago. «¿Mi empresa la rechazó?» «Sí», dijo ella en voz baja, «pero eso es pasado. Ahora concentrémonos en su recuperación». Esa noche, mientras Marcus estaba solo, encontró un viejo artículo de periódico en su teléfono. Mostraban a una versión más joven de él mismo en una gala empresarial, citado diciendo que creía en los valores corporativos tradicionales. El artículo mencionaba varias demandas por discriminación que se habían resuelto extrajudicialmente y en silencio. Cuanto más descubría sobre su pasado, más decidido se sentía a ser diferente. Empezó a prestar atención a la interacción del personal del hospital, notando las sutiles jerarquías, las barreras invisibles que algunas personas enfrentaban. La doctora Thompson se convirtió en su ventana a un mundo que aparentemente había elegido ignorar antes. Ella le contó historias sobre sus luchas en la Facultad de Medicina, trabajando en varios empleos para pagar la matrícula, enfrentando escepticismo sobre sus habilidades a pesar de sus excelentes credenciales. «¿Cómo se mantiene tan positiva?», le preguntó un día. «Porque cada día puedo ayudar a la gente», respondió ella. «Y a veces, señor Anderson, los cambios más grandes comienzan con una sola persona viendo el mundo de manera diferente». Lo que ninguno de los dos se daba cuenta era que la familia y los socios comerciales de Marcus estaban observando estas interacciones de cerca y comenzaban a preocuparse. Su mundo, cuidadosamente controlado, empezaba a resquebrajarse y no lo dejarían desmoronarse sin luchar. Richard Sterling paseaba por su lujosa oficina en Industrias Anderson con el rostro rojo de ira. «Está pasando demasiado tiempo con ella. Esto no va según lo planeado». Caroline Anderson se sentó en un sillón de cuero, retorciendo nerviosamente su collar de perlas. «Esa mujer le está llenando la cabeza de ideas. Ayer me preguntó sobre las políticas de diversidad de la empresa. A Marcus nunca le importó esa tontería antes». «Necesitamos actuar rápido», dijo Richard, descolgando el teléfono. «Conéctame con James Morrison de la Junta Directiva del hospital». Mientras tanto, en el Hospital General del Condado, Marcus estaba haciendo un progreso notable. Durante sus sesiones de fisioterapia, la doctora Thompson solía pasar a animarlo. Una mañana le trajo una sorpresa. «Encontré algo que podría interesarte», dijo, mostrándole una revista médica. «Trata sobre nuevos tratamientos para la recuperación de la memoria». Mientras discutían el artículo, Marcus se sintió más cautivado por su entusiasmo que por los detalles médicos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ciencia, y su sonrisa le hacía olvidar sus frustraciones con la recuperación. Su momento fue interrumpido por Janet irrumpiendo en la habitación. «Señor Anderson, hay una reunión urgente de la Junta Directiva. Hoy votan sobre el liderazgo de la empresa». La doctora Thompson se levantó. «Él no está listo para...» «En realidad», interrumpió Marcus, «quiero asistir. Necesitaba ver qué pasaba en mi empresa». Contra las recomendaciones médicas de la doctora Thompson, Marcus asistió a la reunión por videollamada. Lo que vio le dejó impactado. Richard estaba presentando informes financieros que mostraban una repentina caída en el valor de la compañía. «Como pueden ver», anunció Richard, «debemos tomar medidas inmediatas para proteger los intereses de nuestros accionistas. Propongo transferir temporalmente todos los poderes ejecutivos a la Junta Directiva hasta la completa recuperación del señor Anderson». Marcus observó en silencio cómo sus supuestos amigos intentaban sistemáticamente despojarlo de su empresa. Pero algo llamó su atención. Las cifras no cuadraban. Esa tarde le pidió a la doctora Thompson su portátil. «Necesito comprobar algo», dijo. Mientras revisaba informes antiguos de la compañía,
La memoria muscular se hizo cargo. Puede que no recordara su pasado, pero su instinto empresarial seguía intacto. Están manipulando los datos, se dio cuenta. Intentan tomar el control mientras soy vulnerable. La doctora Thompson lo observó trabajar, impresionada por su concentración. Tu memoria procedimental está intacta. Recuerdas cómo analizar datos empresariales aunque no recuerdes haberlo aprendido. Su conversación fue interrumpida por la entrada de James Morrison, presidente de la junta directiva del hospital, en la habitación. Doctora Thompson, ¿podría hablar con usted fuera? En el pasillo, la fachada amable de Morrison se desplomó. Hay preocupaciones sobre su implicación en el caso del señor Anderson. Algunos miembros de la junta sienten que se está involucrando demasiado. Personalmente, mis métodos de tratamiento son práctica estándar, se defendió la doctora Thompson. La recuperación del señor Anderson ha sido excepcional. No obstante, continuó Morrison, vamos a transferir su caso a la doctora Roberts. Te van a trasladar a planta general. Cuando la doctora Thompson regresó a la habitación de Marcus, notó que algo andaba mal. ¿Qué ha pasado? Me quitan de tu caso, dijo ella en voz baja. El doctor Roberts se hará cargo mañana. Marcus sintió que la rabia le subía por el cuerpo. Esto no tiene que ver con mi salud, ¿verdad? Intentan separarnos. Señor Anderson, por favor, la interrumpió. Llámame Marcus. Sus miradas se cruzaron y algo tácito pasó entre ellos. Antes de que pudieran decir más, Caroline entró con un hombre alto y canoso, impecablemente vestido. Marcus, este es el doctor Roberts, dijo Caroline con afectada dulzura. Él se encargará de tu cuidado a partir de ahora. Es del club de campo, mucho más adecuado. Marcus miró la expresión altanera del doctor Roberts y el silencio digno de la doctora Thompson. No, dijo con firmeza. ¿Perdón? Caroline parpadeó sorprendida. He dicho que no. La doctora Thompson se queda como mi médica. Si ella se va, me marcho del hospital hoy mismo, contra el consejo médico. ¿Qué diría la prensa? El rostro de Caroline palideció. No te atreverías. Pruébame, la desafió Marcus. Y ya que estamos, explícame por qué los informes trimestrales de la empresa muestran cifras diferentes en la presentación pública que en la presentación a la junta directiva. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieron marchado, la doctora Thompson volvió para verlo una última vez antes de que terminara su turno. Gracias, dijo suavemente, pero no tenías que hacerlo. Tu recuperación es lo más importante. Mi recuperación incluye cuidar a la única persona en quien confío, respondió Marcus. Además, tengo la sensación de que he dejado pasar demasiadas injusticias en el pasado, ya no más. Lo que desconocían era que Richard ya estaba poniendo en marcha su plan B. En su despacho, abrió un archivo etiquetado Thompson Maya y sonrió fríamente. Veamos cómo nuestra justa doctora maneja un pequeño escándalo. Se avecinaba la tormenta, y pronto todos tendrían que elegir bando en una batalla que sacaría a la luz las feas verdades que se ocultaban bajo la pulida superficie del mundo de Marcus. Los titulares matutinos cayeron como una bomba. Dudas sobre las credenciales de una doctora en el Hospital General del Condado. El artículo publicado en un importante periódico insinuaba que la doctora Maya Thompson había falsificado parte de su historial médico. Marcus leyó el artículo con creciente rabia. Las acusaciones le parecían ridículas. Alegaciones sobre un diploma falso, dudas sobre sus trabajos de investigación y sugerencias de mala praxis con pacientes. Esto es absurdo, dijo cuando la doctora Thompson entró en su habitación. Ella parecía cansada, como si no hubiera dormido. La junta directiva del hospital ha abierto una investigación, dijo en voz baja. Me han suspendido en espera de los resultados. Esto lleva la firma de Richard, gruñó Marcus. La sincronización es demasiado perfecta, pero lo peor estaba por llegar. Esa tarde Janet llegó con una carpeta gruesa. Señor Anderson, pensé que debería ver esto. Es sobre sus negocios pasados con la doctora Thompson. Dentro de la carpeta había documentos que helaron la sangre a Marcus. 3 años atrás, la doctora Thompson había solicitado una beca de investigación en Industrias Anderson. La carta de rechazo era fría y despectiva, a pesar de su excelente propuesta. Pero fue la nota interna adjunta la que lo dejó enfermo. No necesitamos que su tipo complique las cosas aquí, decía la nota con su propia letra. Busca una excusa para rechazarlo. Cuando la doctora Thompson fue a verlo esa noche, Marcus apenas pudo mirarla. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Decirte qué?
sobre la subvención de investigación, sobre cómo te traté. La doctora Thompson se sentó lentamente. Porque esa persona ya no existe. Al menos no ahora. Pero sí existió, insistió Marcus. Hice esas cosas, herí a la gente, te herí a ti. Antes de que pudiera responder, Richard irrumpió en la habitación con 2 guardias de seguridad. Doctora Thompson, la vamos a acompañar fuera del recinto. La junta directiva tiene preocupaciones sobre la seguridad del paciente. Esto es ridículo. Marcus intentó levantarse, pero la doctora Thompson levantó la mano. Está bien, dijo con calma. La verdad saldrá a la luz. Mientras la llevaban, Marcus sintió algo que no había experimentado desde que despertó en el hospital. Un recuerdo, breve pero cristalino. Él mismo, riendo con Richard en un club de campo, haciendo crueles bromas sobre el personal, desestimando una queja por discriminación con un gesto de la mano. El recuerdo le provocó náuseas. Mientras las enfermeras revisaban sus signos vitales, oyó a Caroline y Richard hablar en el pasillo. Perfecto el momento con ese artículo, dijo Caroline. ¿Quién diría que los periodistas podían ser tan cooperativos con la motivación adecuada? El dinero habla, respondió Richard. Ahora solo necesitamos mantenerlo alejado de ella el tiempo suficiente para conseguir que firme esos papeles. Marcus esperó hasta que anocheció. Cuando la enfermera fue a revisarlo, pidió su teléfono. Solo quiero revisar algunos correos, dijo inocentemente. En cambio, llamó a Mary Chen, una reportera junior que había visto por el hospital. Tengo una historia que contarte, dijo, sobre cómo funciona realmente Anderson Industries. A la mañana siguiente, un nuevo titular apareció. Denunciante revela discriminación sistemática en una importante empresa tecnológica. El artículo detallaba años de prácticas de contratación sesgadas, con correos electrónicos filtrados y memorandos internos como prueba. Richard llegó corriendo al hospital presa del pánico. ¿Qué has hecho?, exigió. No, Richard. ¿Qué has hecho tú?, respondió Marcus. Ahora recuerdo las reuniones donde inventábamos excusas para no contratar a candidatos cualificados. Recuerdo las bromas, los comentarios, las sutiles maneras en que manteníamos a la gente hundida. Se acabó. Estás cometiendo un error, advirtió Richard. Piensa en tu reputación, en tu legado. ¿Mi legado? Marcus rió con amargura. Mi legado es la vergüenza, pero puedo cambiarlo. Presionó el botón de llamada y cuando llegó la enfermera pidió su portátil. Mientras Richard lo observaba horrorizado, Marcus empezó a redactar un correo electrónico a toda la empresa. Convoco una reunión urgente del consejo, anunció, y el doctor Thompson estará allí. No puedes estar hablando en serio. Caroline había llegado, sujetando su bolso de diseño como un escudo. Piensa en lo que dirá la gente. Dirán que finalmente hice algo bien, respondió Marcus. Ahora, fuera los dos. Tengo mucho daño que reparar. Esa noche, solo en su habitación del hospital, Marcus miró su reflejo en la ventana. El rostro que le devolvía la mirada era el mismo, pero la persona que había detrás estaba cambiando. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del doctor Thompson. Acabo de ver el artículo. ¿Estás bien? Su preocupación, incluso después de todo lo que había aprendido sobre él, le quebró algo por dentro. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras escribía su respuesta. No, pero lo estaré. Tenemos mucho de qué hablar. Fuera de su habitación, las enfermeras del turno de noche susurraban sobre el drama que se desarrollaba en la habitación 412. Ninguna de ellas podía imaginar que esto era solo el comienzo de una historia que sacudiría los cimientos de Industrias Anderson y obligaría a todos los involucrados a confrontar la fea verdad sobre los prejuicios, el poder y la posibilidad de la redención. La sala de juntas de Industrias Anderson estaba inusualmente llena esa mañana. Los miembros del consejo se movían incómodamente en sus sillones de cuero, mientras Marcus, ahora lo suficientemente fuerte como para asistir en persona, se sentaba a la cabeza de la mesa. La doctora Thompson se sentó a su lado con la cabeza en alto, a pesar de los susurros y las miradas. El primer punto del orden del día, anunció Marcus, es abordar las falsas acusaciones contra la doctora Thompson. Colocó una pila de documentos sobre la mesa. Estas son sus credenciales originales, verificadas por 3 fuentes independientes. El periódico ya ha publicado una retractación. El rostro de Richard se puso rojo. Marcus, no estás pensando con claridad.
De hecho, Richard, estoy pensando con claridad por primera vez en mi vida. Marcus pulsó un botón y una serie de correos electrónicos aparecieron en la pantalla de la sala de juntas. Estos mensajes muestran cómo tú y otros conspiraron para crear falsas acusaciones contra la doctora Thompson. La policía está muy interesada en ellos. Caroline se levantó con la voz temblorosa. La estás eligiendo a ella antes que a tu propia familia. Estoy eligiendo lo que es correcto, respondió Marcus. Y si realmente fueran mi familia, querrían que fuera una mejor persona. La reunión del consejo duró horas. Al final, Richard y otros 2 miembros del consejo habían renunciado. Caroline salió furiosa, declarando que Marcus ya no era su hermano. Pero la votación más importante fue aprobada. Una revisión completa de las políticas de la empresa, comenzando por las prácticas de contratación. Más tarde esa noche, Marcus y la doctora Thompson paseaban por el jardín del hospital. Su recuperación había progresado lo suficiente para permitir paseos cortos, aunque ella insistió en que usara un bastón. «No tenías que hacer todo esto», dijo ella suavemente. Sí que tuve que hacerlo». Marcus se detuvo junto a un banco. «Pero hay algo más que debes saber. Me están volviendo más recuerdos, y no son agradables». Le contó sobre una joven doctora muy talentosa que había solicitado un puesto en la división de investigación médica de la empresa 5 años atrás. Cómo él, personalmente, había rechazado su solicitud por su raza, y luego se había reído de ello con Richard tomando copas. «Esa eras tú», dijo con la voz quebrada. «Solicitaste el puesto 2 veces antes, ¿verdad? Y yo arruiné tus sueños sin siquiera conocerte». La doctora Thompson guardó silencio durante un largo momento. «Sí, esa era yo. Necesitaba esa subvención para iniciar mi clínica». «¿Cómo puedes siquiera mirarme?», preguntó Marcus. «¿Sabiendo lo que hice? Porque ese hombre no estaría sentado aquí ahora, intentando enmendar las cosas». Le tocó la mano suavemente. «El pasado importa, pero el presente también». Su momento fue interrumpido por James Morrison, que corría hacia ellos. «Doctora Thompson, la junta directiva ha revocado su suspensión. Se han retirado todos los cargos». Pero Morrison no había terminado. «Hay más. Un donante anónimo ha prometido $10 millones para financiar la propuesta de su clínica». La doctora Thompson miró a Marcus, quien negó con la cabeza. «No fui yo. Quería hacerlo, pero sabía que no lo aceptarías de mí. Fuimos nosotros», dijo una voz. Se giraron para ver a un grupo de empleados de Industrias Anderson, encabezados por Janet. «Hicimos una colecta con el dinero del acuerdo. Nos pareció justo que tu sueño proviniera de las personas a las que ayudaste a hacer justicia». Janet dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho por cómo te traté, Dr. Thompson. Trabajando para el señor Anderson, pensé que tenía que actuar de cierta manera, ser una cierta persona, pero verle plantarle cara a todos me dio valor». Esa noche, solo en su habitación del hospital, Marcus vio las noticias. Su historia estaba en todas partes. El CEO racista que perdió la memoria y encontró su conciencia. Algunos lo elogiaron por su valentía, otros lo llamaron traidor a su clase. Su teléfono no había dejado de sonar con llamadas de antiguos amigos y socios comerciales. La mayoría estaba enfadada o decepcionada. Unos pocos sugirieron que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero por primera vez en su vida, o al menos en la parte que podía recordar, se sentía en paz consigo mismo. La doctora Thompson llamó a su puerta. «Han llegado sus últimos análisis. Su recuperación de memoria está progresando más rápido de lo esperado». «Tengo miedo», admitió. «¿Qué pasa si recuerdo cosas peores? ¿Qué pasa si vuelvo a ser esa persona?». Ella se sentó al borde de su cama. «La memoria no se trata solo del pasado. También se trata de lo que elegimos hacer con ella». En ese momento, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Richard Sterling había convocado una rueda de prensa. En la pantalla, su antiguo amigo estaba de pie en un podio, con el rostro contorsionado por la ira. «Marcus Anderson está destruyendo todo lo que construimos», declaró Richard. «Y tengo pruebas de que su relación con la doctora Thompson es más que profesional. Ella lo está manipulando para su propio beneficio». Marcus intentó apagar la televisión con el mando a distancia, pero la doctora Thompson lo detuvo. «No», dijo. «Necesitamos ver esto. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos». Mientras Richard continuaba con sus acusaciones, Marcus sintió que afloraba un recuerdo.
Una conversación de años atrás, donde Richard había sugerido usar tácticas similares para desacreditar a otro doctor que había presentado una demanda por discriminación. «Sé cómo luchar contra esto», dijo Marcus con severidad. «Simplemente nunca pensé que usaría esas habilidades para hacer lo correcto». La doctora Thompson le apretó la mano. «A veces, las batallas más difíciles son las que más valen la pena». Fuera del hospital, los reporteros se congregaban como buitres, esperando el siguiente capítulo de la historia. Pero dentro de la habitación 412, dos personas que deberían haber sido enemigas se sentaban juntas, planeando cómo construir algo mejor de las cenizas del prejuicio y el privilegio. La conferencia de prensa de Richard Sterling tuvo el efecto exacto que había deseado. En pocas horas, los titulares de los tabloides gritaban «Romance hospitalario que salió mal» y «Doctor se aprovecha de un millonario amnésico». La doctora Thompson intentó mantener su compostura profesional en el trabajo, pero los susurros la seguían a todas partes. Algunos pacientes incluso solicitaron otros médicos después de ver las noticias. «Quizás debería tomar una baja por enfermedad», le dijo a Marcus durante su chequeo matutino. «Hasta que esto pase». «Eso es exactamente lo que quieren», respondió Marcus. «Echarte como han hecho con otros antes». Otro recuerdo afloró, el de otros profesionales talentosos que habían abandonado la empresa después de campañas de desprestigio similares. La junta directiva del hospital convocó una reunión de emergencia. La doctora Thompson se presentó ante ellos, con la espalda recta a pesar de las miradas hostiles. «Estas acusaciones están afectando la confianza de los pacientes», dijo Morrison. «Debemos considerar qué es lo mejor para el hospital». «¿Lo mejor para el hospital?» Marcus entró en la sala usando su bastón. «Hablemos de eso. La doctora Thompson tiene la tasa de recuperación de pacientes más alta del departamento de neurología. Su investigación ha generado millones en subvenciones. ¿Pero están dispuestos a deshacerse de ella por unas mentiras?» «Señor Anderson», Morrison se removió incómodo, dada su condición y su relación pasada con el hospital como donante, quizás debería mantenerse al margen de esto. «¿Mi condición?» Marcus rió. «¿Te refieres a la condición que el doctor Thompson ha estado tratando con éxito? El mismo doctor al que intentas echar». Antes de que Morrison pudiera responder, Janet irrumpió en la habitación. «Tienes que ver esto», dijo encendiendo la televisión. Caroline Anderson aparecía en pantalla, concediendo una entrevista entre lágrimas. «Mi hermano no es el mismo», sollozó. «Este doctor lo ha cambiado por completo. El Marcus que conozco nunca traicionaría a sus amigos, a su familia, a sus valores». «Tus valores», murmuró Marcus disgustado. Se volvió hacia la junta. «Si quieren saber la verdad, se la daré». Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Richard. «Planta la historia sobre sus credenciales, que sea turbia. Si eso no funciona, tenemos otras opciones». Marcus siempre fue bueno haciendo desaparecer problemas. El silencio cayó sobre la sala. El rostro de Morrison se había quedado pálido. «Así es como operábamos», continuó Marcus, «destruyendo a cualquiera que no encajara en nuestra estrecha visión de quién merecía el éxito. Lo recuerdo todo ahora, cada decisión cruel, cada vida que arruinamos. Y se acabó». Se volvió hacia la doctora Thompson, quien lo observaba con una expresión indescifrable. «Sé que esto es poco profesional y puedes denunciarme ante la junta si quieres, pero necesito decir esto. Me estoy enamorando de ti, no por mi amnesia ni porque seas mi doctora, sino porque me mostraste lo que realmente significan la fuerza y la integridad». Un murmullo de asombro llenó la habitación. Los ojos de la doctora Thompson se abrieron. «Señor Anderson», comenzó ella, pero él levantó la mano. «Por favor, déjame terminar. No espero nada de ti. ¿Cómo podría después de lo que hice? Pero mereces saber que no solo sanaste mi cerebro, sino que ayudaste a sanar mi corazón». Morrison se levantó balbuceando. «Esto es totalmente irregular». «No», lo interrumpió la doctora Thompson. «Lo irregular es como este hospital, como tantas instituciones, se inclina ante la presión de donantes adinerados, en lugar de defender lo que es correcto». Se volvió hacia Marcus. «Tendré que transferir tu atención a otro doctor. No por estas acusaciones, sino porque también siento algo por ti, y eso no es apropiado para una relación médico-paciente». Las noticias de esa noche fueron un caos. Algunos medios elogiaron la transformación de Marcus.
Otros cuestionaron su estabilidad mental. Richard apareció en varios programas, pintándose como un amigo preocupado que intentaba salvar a Marcus de una manipulación. Pero sucedió algo inesperado. El personal del hospital comenzó a presentar sus propias historias de discriminación que habían presenciado o experimentado. Ex empleados de Industrias Anderson compartieron relatos similares. Lo que debía ser un escándalo sobre una doctora y su paciente se convirtió en una conversación nacional sobre privilegios, poder y cambio. Esa noche, tarde, Marcus estaba sentado en el jardín del hospital con el permiso de su nuevo médico, la doctora Thompson. Maya, como ahora podía llamarla ya que ya no era su doctora, lo encontró allí. «Llegaron los resultados de tu nuevo escáner», dijo, sentándose a su lado. «Tu recuperación de memoria está casi completa». «Lo sé», respondió él. «Recuerdo todo ahora, cada palabra cruel, cada decisión sesgada». La miró. «¿Cómo puedes siquiera soportar estar cerca de mí? Porque también veo al hombre que arriesgó todo para hacer las cosas bien», dijo ella. «La pregunta es, ¿qué sucede ahora?». Antes de que Marcus pudiera responder, sonó su teléfono. Era su abogada. «Enciende las noticias», dijo con urgencia. «Richard está jugando su última carta». En la televisión, Richard estaba de pie en otro podio, esta vez con un grupo de antiguos ejecutivos de Industrias Anderson. «Tenemos pruebas», anunció, «de la historia de decisiones y acciones racistas de Marcus Anderson. Está intentando presentarse como un hombre cambiado, pero creemos que el público merece conocer la verdad sobre su pasado». Maya observó el rostro de Marcus mientras veía el programa. «Intentan usar tu propio pasado contra ti». «Sí», dijo en voz baja. «Y quizás deberían. Todo lo que van a revelar, lo hice. Era esa persona. La clave está en Era». Maya tocó su mano. «La verdadera pregunta es, ¿quién eres ahora?». Marcus miró sus dedos entrelazados, su piel pálida contra la piel oscura de ella. Antes, este simple contacto habría sido impensable para él. Ahora se sentía como lo más natural del mundo. «Soy alguien que necesita remediar esto», dijo, «no solo por nosotros, sino por todos los que herí. Y creo que sé cómo». Mientras estaban sentados en el jardín, planeando su próximo movimiento, ninguno se percató de que Caroline los observaba a distancia, con una expresión dividida entre ira e incertidumbre. La guerra por el alma de Marcus y por el futuro de Anderson Industries estaba a punto de entrar en su fase final. Los programas matutinos se estaban dando un festín con las revelaciones de Richard. Surgieron videos de antiguos discursos de Marcus. Se filtraron correos electrónicos que mostraban decisiones discriminatorias, y antiguos empleados compartieron historias de su comportamiento pasado. «Exponen el racista pasado del CEO de Anderson Industries», gritaban los titulares. Pero Marcus no se escondía. En cambio, convocó una conferencia de prensa en el hospital. «Todo lo que dicen sobre mi pasado es cierto», anunció de pie en el podio con Maya a su lado. «Era esa persona. Tomé esas decisiones. Herí a innumerables personas talentosas debido a mis prejuicios». Los reporteros guardaron silencio, sin esperar esta confesión. «Pero perder mi memoria me dio un regalo, la oportunidad de ver el mundo sin odio, de conocer gente como la doctora Thompson y juzgarlo solo por su carácter y habilidades. No pido perdón, pido la oportunidad de enmendar las cosas». Reveló su plan, una reforma completa de Anderson Industries. El 50% de los puestos en la junta directiva serían para minorías. Se establecería un fondo de $1.000 millones para apoyar a empresas propiedad de minorías. Y lo más impactante de todo, renunciaría a su puesto de CEO, recomendando a Maya para el puesto de jefa de innovación e investigación médica. La sala estalló en preguntas. Richard, observando desde su oficina, arrojó el teléfono contra la pared. «Lo está destruyendo todo», le gritó a Caroline. «Tenemos que detenerlo». Pero Caroline no escuchaba. Estaba viendo a su hermano en la televisión, percibiendo algo en sus ojos que no había visto en años: paz. En el hospital, Maya confrontó a Marcus después de la conferencia de prensa. «No puedes darme ese puesto», dijo. «La gente dirá que te manipulé para conseguirlo». «Que hablen», respondió Marcus. «Tus credenciales hablan por sí solas. Y además, tengo otra sorpresa». Le mostró un documento en su tableta. Era una lista de todas las personas a las que se les habían negado oportunidades en Anderson Industries debido a la discriminación. Junto a cada nombre
Había una carta de disculpa personal y una oferta de compensación o un nuevo puesto. Ahora los recuerdo a todos, dijo suavemente. A cada persona a la que lastimé, cada sueño que destrocé. Esto es solo el comienzo para enmendarlo. Pero Richard no había terminado de luchar. Esa tarde, convocó una junta de accionistas de emergencia, intentando forzar una votación para destituir a Marcus del Consejo de Administración por completo. Está mentalmente inestable, argumentó Richard ante los accionistas. El accidente lo cambió. No está capacitado para tomar estas decisiones. La votación estuvo reñida, pero ocurrió algo inesperado. Janet se levantó en medio de la reunión. He trabajado para el señor Anderson durante 10 años, dijo con la voz temblorosa. Lo vi todo. Le ayudé a mantener su sistema de prejuicios porque tenía miedo de perder mi trabajo. Pero ahora sacó una pila de documentos. Estos son los registros reales de la empresa. Muestran cuánto talento perdimos por la discriminación, cuánto dinero malgastamos en juicios en lugar de abrazar el cambio. La votación de los accionistas fracasó. Richard salió furioso, pero no sin antes lanzar una última amenaza. Esto no ha terminado, Marcus. ¿Crees que tu pequeña confesión te protege? Tengo cosas peores que revelar. Esa noche Maya encontró a Marcus en su habitación del hospital, haciendo las maletas. Por fin le daban el alta. Richard tiene razón, dijo sin levantar la vista. Hay cosas peores en mi pasado, cosas que solo ahora recuerdo. ¿Cómo qué? Marcus se dejó caer pesadamente en la cama. Recuerdo a una joven becaria en la empresa hace unos 5 años. Brillante, ambiciosa. Presentó una denuncia por acoso contra uno de nuestros altos ejecutivos. No solo la ignoré, la metí en una lista negra en toda la industria. Destruí su carrera para proteger el club de los viejos. Maya se sentó a su lado. ¿La has encontrado? ¿Para tu lista de disculpas? Justo ahí está el problema, dijo, quebrándose la voz. Ella abandonó sus sueños. Se mudó. Nadie sabe qué fue de ella. Maya le tomó la mano. Entonces la encontraremos. Juntos. Pero antes de que pudieran decir algo más, Caroline irrumpió en la habitación. Tenía la cara surcada por las lágrimas. Marcus, tienes que ver esto, dijo, entregándole su teléfono. En la pantalla aparecía el informe de un investigador privado. Detallaba los planes secretos de Richard para apoderarse de la empresa. Planes que estaban en marcha mucho antes del accidente de Marcus. Lleva años desfalcando la empresa, explicó Caroline, usando el dinero para comprar acciones a través de empresas pantalla. Iba a hacerse con el control te ocurriera o no el accidente. Le ayudé porque creía en mantener las cosas como estaban. Pero verte cambiar, verte luchar por lo que es correcto, ya no puedo ser parte de esto. Marcus miró a su hermana, viendo por primera vez un verdadero arrepentimiento en sus ojos. Ayúdame a arreglar esto, dijo simplemente. Caroline asintió, secándose las lágrimas. Richard ha convocado otra rueda de prensa para mañana. Planea revelar algo grande, algo que dice que te destruirá por completo. Maya apretó la mano de Marcus. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Al caer la noche sobre la ciudad, 3 personas se sentaban en una habitación de hospital, planeando cómo confrontar el oscuro legado de riqueza y privilegio que había envenenado su mundo durante tanto tiempo. Afueras, los reporteros acamparon en el estacionamiento, esperando la próxima bomba en una historia que había cautivado la atención nacional. Y en algún lugar de la ciudad, Richard Sterling abrió una caja fuerte y sacó un archivo etiquetado Marcus Anderson personal. Su rostro se contorsionó en una sonrisa cruel mientras comenzaba a leer. La rueda de prensa de Richard Sterling estaba programada para el mediodía en el Hotel Waldorf. Las camionetas de noticias alineaban la calle y los reporteros llenaban el gran salón de baile. Marcus, Maya y Caroline observaban desde una sala lateral mientras Richard subía al escenario. Señoras y señores, comenzó Richard con el rostro grave. Lo que voy a compartir no es fácil, pero como alguien que ha conocido a Marcus Anderson durante 30 años, tengo la responsabilidad de revelar la verdad. Sostuvo una carpeta gruesa. Estos documentos muestran que hace 15 años, Marcus Anderson bloqueó personalmente la construcción de un centro médico en un vecindario predominantemente minoritario, un centro que habría proporcionado atención médica crucial a miles de familias desfavorecidas. Maya sintió que Marcus se tensaba a su lado. ¿Es verdad?, susurró. Sí,
dijo él, con la voz hueca. Pero hay más. Él sabe que hay más. Richard continuó, su voz goteando falsa preocupación. El terreno se utilizó en su lugar para condominios de lujo, pero eso no es lo peor. Hizo una pausa para darle dramatismo. El doctor que propuso el centro médico, el doctor William Thompson, el padre de Maya Thompson. La sala estalló en exclamaciones. El rostro de Maya palideció. Su padre. Marcus se volvió hacia ella, horrorizado. La propuesta que rechacé, que destrozó el sueño de su vida, murió 2 años después, dijo Maya con voz baja. El rechazo lo destrozó. Había invertido todo lo que tenía en esa propuesta. La voz de Richard resonó a través de los altavoces. El doctor Thompson asegura haber perdonado a Marcus, que cree que ha cambiado. Pero, ¿cómo puede ella perdonar al hombre que destruyó el sueño de su padre, que contribuyó a su muerte, a menos que haya estado jugando una partida de venganza mucho más larga? Los flashes de las cámaras de los fotógrafos iluminaron la escena mientras Maya huía de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro. Marcus intentó seguirla, pero su pierna recién curada lo frenó. «Maya, por favor, déjame explicártelo». Ella se volvió para enfrentarlo en el pasillo del hotel. «¿Explicarme qué? ¿Cómo destrozaste el sueño de mi padre? ¿Cómo tus prejuicios no solo dañaron carreras, sino que destruyeron vidas?» «No lo sabía», suplicó Marcus. «No hice la conexión, porque nunca te importó lo suficiente como para aprender los nombres de las personas a las que heriste». La voz de Maya se quebró. «Mi padre dedicó 30 años a servir a esa comunidad. Vio niños morir porque no recibían atención médica adecuada. Ese centro era su respuesta, su legado. ¿Y tú lo destruiste por qué? ¿Por más condominios de lujo?» Caroline los alcanzó, jadeando. «Marcus, Richard no ha terminado, está a punto de...» Pero la voz de Richard ya resonaba por los altavoces del pasillo. Y ahora, la prueba definitiva de la verdadera naturaleza de Marcus Anderson. Una grabación de hace solo 3 años en su club privado. La sangre se heló en las venas de Marcus. Recordaba esa noche. Su propia voz llenó el aire, ligeramente pastosa por el whisky caro. «Esta gente necesita aprender su lugar». Thompson tuvo la osadía de pensar que podía construir su clínica de beneficencia en nuestro vecindario. Me aseguré de que nunca más ejerciera la medicina en esta ciudad. Había que proteger el valor de nuestras propiedades, ¿verdad, muchachos? Siguieron crueles carcajadas. Maya se tapó los oídos, pero no pudo bloquear las palabras. «Así es como se les maneja», continuó el Marcus del pasado. «Golpéales donde más duele. Sus sueños, sus esperanzas, aplastarlos y se quedarán en su lugar». La grabación terminó. Maya miró a Marcus con ojos llenos de dolor. «Todo este tiempo», dijo suavemente, «creí que el accidente había revelado tu verdadero ser, pero quizás solo ocultó quién eres realmente. Y ahora recuerdas todo. Maya, por favor». Marcus intentó tomar su mano. «Ese hombre en la grabación está muerto. El accidente no solo me robó los recuerdos, me liberó de años de odio aprendido. Pero el daño que hizo persiste», respondió ella apartándose. «Mi padre murió pensando que era un fracaso, que había decepcionado a su comunidad. Sus últimas palabras para mí fueron: lo siento, no pude marcar la diferencia». Caroline dio un paso al frente. «Maya, sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero Marcus realmente ha cambiado. Ayúdale a demostrarlo». Maya se secó las lágrimas. «Necesito tiempo y espacio». Se volvió hacia Marcus. «No me sigas». Mientras se alejaba, Richard apareció al final del pasillo con aire triunfal. «Anda, anda», sonrió con sorna. «Parece que el romance de ensueño se acabó. ¿Listo para volver a la realidad, Marcus?» Pero Marcus no miraba a Richard. Estaba fijándose en el directorio del hotel, concretamente en la entrada del gran salón. Algo hizo clic en su mente. «Caroline», dijo de repente, «consígueme todo lo que puedas encontrar sobre la propuesta del centro médico. Y llama a Janet. Necesito los archivos originales de desarrollo urbanístico». «¿En qué piensas?», preguntó Caroline. «En que es hora de arreglar las cosas de verdad», respondió Marcus. «No solo con palabras, sino con hechos». Mientras volvía hacia la rueda de prensa, podía oír a Richard respondiendo a las preguntas, pintándose a sí mismo como la conciencia de Industrias Anderson. Pero Marcus había dejado de escuchar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Maya. «Mi padre decía que la verdadera redención no consiste en olvidar el pasado, sino en construir un futuro mejor».
Demuéstrale que tenía razón. Marcus enderezó los hombros y abrió las puertas del salón. Las cámaras se giraron hacia él y la sonrisa de Richard se desvaneció. «Señoras y señores», anunció Marcus, «quiero hablarles del sueño del Dr. William Thompson y de cómo voy a hacerlo realidad por fin». Los flashes de las cámaras iluminaron a Marcus mientras se colocaba en el podio, con una expresión de determinación y remordimiento. «Hace 15 años, destruí un sueño», comenzó. El doctor William Thompson tenía una visión, un centro médico de vanguardia que atendería a miles de familias que necesitaban desesperadamente atención. «Maté ese sueño por mis prejuicios y mi avaricia», señaló una gran pantalla detrás de él que mostraba planos arquitectónicos. Estos eran los diseños originales del Dr. Thompson: un hospital de 50 camas, atención de urgencias, clínicas gratuitas, programas de salud comunitarios, todo lo que un barrio necesitaba. Hizo una pausa, la voz cargada de emoción. Hoy, ese terreno alberga condominios de lujo que la mayoría de los residentes locales ni siquiera pueden permitirse mirar. Richard intentó interrumpir, pero Marcus continuó. «Así que esto es lo que vamos a hacer. Anderson Industries va a recomprar cada uno de esos condominios al doble de su valor de mercado. Los vamos a demoler y en ese terreno vamos a construir el centro médico del Dr. Thompson, exactamente como él lo diseñó». La sala estalló en un caos. Los reporteros gritaban preguntas. El rostro de Richard se puso morado. «¡No puedes hacer esto!», gritó. «Los accionistas se alegrarán de saber que estoy financiando personalmente todo el proyecto», lo interrumpió Marcus. $500 millones de mi propio dinero, no fondos de la compañía, míos». Caroline dio un paso al frente con una pila de documentos. «Ya hemos contactado a la mayoría de los propietarios de los condominios. Están encantados con la oferta de compra. La construcción puede comenzar en pocos meses». Marcus se volvió hacia las cámaras. «Pero esto no se trata solo de construir un hospital. Se trata de honrar a un hombre que vio lo que su comunidad necesitaba y trató de ayudar. El Dr. William Thompson murió pensando que era un fracaso. Hoy demostramos que se adelantó a su tiempo». Mostró la siguiente diapositiva. Un complejo médico enorme con las palabras «Centro Médico Memorial Dr. William Thompson» en la fachada. «Y esto es solo el comienzo», continuó Marcus. «Hemos identificado otras 20 comunidades en todo el país donde proyectos similares fueron bloqueados por prejuicios y avaricia. Vamos a construir centros médicos en cada una de ellas». En su apartamento al otro lado de la ciudad, Maya veía la conferencia de prensa por televisión, con las lágrimas corriendo por su rostro. Su teléfono estaba inundado de mensajes de antiguos colegas de su padre, todos compartiendo recuerdos de su sueño. De vuelta en el hotel, Marcus no había terminado. «Richard Sterling pensó que exponer mi pasado me destruiría. Tiene razón en una cosa. Era una persona horrible, pero se equivoca sobre por qué he cambiado. No fue solo el accidente. Fue conocer a gente como Maya Thompson, quien me mostró lo que realmente significan la fuerza y la integridad». Miró directamente a las cámaras. «Maya, sé que estás viendo. No puedo deshacer lo que le hice a tu padre, pero puedo asegurarme de que su sueño ayude a miles de personas, el tipo de personas a las que dedicó su vida». Richard irrumpió en el podio. «Esto es un truco publicitario. Está intentando salvar su reputación». «No, Richard», respondió Marcus con calma. «Estoy intentando salvar mi alma». Se volvió hacia los reporteros. «Y hablando de salvar cosas, tengo algunos documentos interesantes sobre las transacciones financieras del señor Sterling que compartir». Caroline volvió a acercarse, distribuyendo archivos a la prensa. La cara de Richard pasó de púrpura a pálida al ver los titulares formándose en tiempo real. «Esquema de malversación de Sterling expuesto». Mientras la seguridad se llevaba a un Richard protestando, Marcus hizo un anuncio final. «El nuevo centro médico necesita un jefe de operaciones médicas. Alguien con visión, integridad y una profunda comprensión de las necesidades de salud de la comunidad». Levantó una carpeta. «Estas son las notas personales del Dr. William Thompson sobre su sueño para el centro. Su hija, la doctora Maya Thompson, es la única persona que realmente comprende su visión. El puesto es suyo si lo desea». En su apartamento, Maya miraba la televisión, con el viejo maletín médico de su padre apretado en sus manos. Adentro,
Un cuaderno desgastado guardaba los bocetos originales del centro, los mismos que ahora se proyectaban en la pantalla detrás de Marcus. Sonó su teléfono. Era él. «No te pido perdón», dijo suavemente al contestar. «Ni siquiera te pido otra oportunidad. Te pido que me ayudes a hacer realidad el sueño de tu padre, a demostrar al mundo que tenía razón». Maya miró el cuaderno de su padre, luego a la televisión donde Marcus se mostraba más humilde y humano que cualquier multimillonario que hubiera conocido. «Mi padre decía que un sueño no se trata solo de edificios y equipos», respondió finalmente. «Se trata del corazón que lo impulsa». «Entonces ayúdame a poner el corazón adecuado en este proyecto», dijo Marcus. «No por mí, por él, por la comunidad a la que quería servir». Hubo una larga pausa antes de que Maya volviera a hablar. Los planos originales incluían un programa de becas para estudiantes de minorías en la Facultad de Medicina, dijo. ¿Eso sigue en pie? Marcus sonrió por primera vez ese día. «Revisa tu correo. Ya he creado una dotación de $100 millones para el fondo de becas Dr. William Thompson». Fuera del hotel, los reporteros abrumaban a Richard mientras la policía lo conducía a un coche que esperaba. Caroline supervisaba cómo sus asistentes llevaban cajas con las pruebas en su contra. Y en su apartamento, Maya abrió el cuaderno de su padre a una página que conocía de memoria. En ella, con su letra cuidadosa, estaba escrito: «Los sueños no mueren, simplemente esperan el momento adecuado para florecer». 2 años después, una multitud se congregaba frente al recién inaugurado Centro Médico Memorial Dr. William Thompson. El sol de la mañana brillaba en sus modernas paredes de cristal y una suave brisa susurraba entre el jardín conmemorativo donde se alzaba la estatua del fundador. Maya se arregló la chaqueta mientras se preparaba para dirigirse a la audiencia. Como jefa de operaciones médicas, había supervisado cada detalle de la construcción del centro, asegurándose de que se mantuviera fiel a la visión original de su padre. Los 2 últimos años habían sido transformadores. Richard Sterling cumplía condena por malversación de fondos. La junta directiva de Industrias Anderson había sido completamente reestructurada, reflejando ahora la diversidad de la comunidad a la que servía. Y Marcus había demostrado que los hechos hablan más que las palabras. «Señoras y señores», comenzó Maya con voz firme y clara, «hace 15 años mi padre se plantó en este mismo lugar con un sueño. Hoy estamos haciendo ese sueño realidad». Señaló el edificio tras ella. «Esto no es solo un hospital, es una promesa a nuestra comunidad. Atención médica gratuita para quienes no pueden permitírsela, becas de medicina para estudiantes de minorías, instalaciones de investigación centradas en enfermedades que afectan a poblaciones desatendidas, todo lo que mi padre visionó y más». En la primera fila, Carolina se secaba los ojos. A su lado estaba Janet, ahora jefa de recursos humanos de la compañía, liderando sus reformas en las prácticas de contratación. Detrás de ellas había rostros que habrían sido inimaginables en un evento de Industrias Anderson hace solo unos años, personas de todos los orígenes, unidas por un propósito. «Pero antes de cortar la cinta», continuó Maya, «quiero compartir algo que mi padre escribió en su diario, la noche después de que rechazaran su propuesta». Sacó un cuaderno desgastado. Escribió: «Creen que han matado mi sueño, pero los sueños son como semillas. Pueden permanecer latentes durante años, esperando las condiciones adecuadas para crecer». Miró a la multitud. Las condiciones adecuadas no se refieren solo al dinero o a los edificios. Se refieren al cambio de corazón de las personas, al crecimiento de la sociedad, a aprender a vernos como seres humanos, no como categorías. Marcos observaba desde un lateral del escenario, apoyándose en un bastón. Su pierna nunca se había recuperado completamente del accidente, pero lo consideraba un recordatorio de su transformación. En los últimos 2 años se había dedicado a enmendar sus errores, no con grandes gestos, sino con acciones constantes. La voz de Maya se hizo más fuerte. «Este centro médico es más que el sueño de mi padre hecho realidad. Es la prueba de que el cambio es posible, de que la redención es real, de que nunca es demasiado tarde para corregir un error». Se giró y le hizo un gesto a Marcos. «Señor Anderson, ¿quiere acompañarme?». Marcos caminó lentamente hacia el podio, con una expresión de sorpresa en el rostro. Esto no estaba en el programa de la ceremonia. Hace 2 años, Maya se dirigió de nuevo a la multitud.
Este hombre, en un salón de hotel, prometió hacer realidad el sueño de mi padre. Muchos pensaron que era solo control de daños, una estrategia de relaciones públicas, pero desde entonces no solo ha construido este centro, sino que ha financiado otros 19 en todo el país. Ha creado programas de becas, ha cambiado políticas corporativas y, lo más importante, ha demostrado que el verdadero cambio nace del corazón. Se volvió hacia Marcus. Mi padre también escribió algo más esa noche. Escribió: el perdón no consiste en olvidar el pasado, sino en creer en un futuro mejor. Tomó su mano. Yo creo. La multitud estalló en aplausos mientras Maya y Marcus cortaban la cinta juntos. Mientras la gente comenzaba a recorrer las instalaciones, Marcus apartó a Maya a un rincón tranquilo del jardín conmemorativo. «Tengo algo que decirte», dijo. «Voy a dejar el puesto de CEO». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque hay más trabajo por hacer. Voy a crear una fundación, la iniciativa William Thompson. Identificaremos otras comunidades que necesitan centros médicos, otros sueños que se han visto negados por los prejuicios, y...» dudó. «Espero que me ayudes a dirigirla». Maya lo miró con atención. «¿Como socia?» «En todos los sentidos», respondió suavemente. «Si quieres». Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en la entrada del centro. Un grupo de adolescentes salió corriendo, agitando papeles con entusiasmo. «Dr. Thompson», gritó uno, «acabamos de ser aceptados en el programa de becas. Vamos a ser médicos». Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas al ver su entusiasmo. Esto era lo que su padre había soñado. No solo un edificio, sino un futuro. Volvió hacia Marcus. «Socio», dijo tomándole la mano, en todos los sentidos. Esa noche, después de que se disiparon las multitudes, Maya y Marcus caminaron por los silenciosos pasillos del centro médico. Se detuvieron ante una pared donde se exhibía una gran fotografía del doctor William Thompson sonriendo con su bata blanca. «Estaría orgulloso», dijo Marcus en voz baja, «no solo del centro, sino de ti». «Y él también estaría orgulloso de ti», respondió Maya. «Siempre decía que la medida de una persona no está en no caerse nunca, sino en cómo se levanta después de la caída». Marcus la miró. «Te amo, Maya Thompson, no a pesar de nuestro pasado, sino porque me ayudaste a construir un futuro mejor». «Yo también te amo», Marcus Anderson sonrió. «Ahora vamos a cambiar más vidas». Afuera el sol se ponía tras el centro médico. Sus ventanas brillaban con promesa. En la pared del jardín conmemorativo, las palabras del Dr. Thompson estaban inscritas en bronce. «Los sueños no mueren, simplemente esperan el corazón adecuado para darles vida». Y en la creciente oscuridad, dos personas que deberían haber sido enemigas caminaban de la mano, demostrando que el amor, el perdón y la redención no son solo materia de sueños, sino las fuerzas que pueden cambiar el mundo, un corazón a la vez.